Es especialista en el tema de vivienda hace muchos años, está reconocido a nivel nacional e internacional. La primera pregunta es, ¿cuál cree usted que es la situación más prioritaria, más urgente de la vivienda hoy en el Uruguay? Creo que construir vivienda formal bajo cualquier régimen, es decir, sea cooperativa, sea erradicación de vivienda insalubre, por supuesto las viviendas promovidas por la 18795, es decir, vivienda formal. Yo creo que uno de los grandes debes por varios lustros de la sociedad uruguaya es que acompañó esa crisis del banco hipotecario, que no empezó en 2002 sino antes, en una especie de letargo, y mientras eso sucedía, y no solo por esa razón, tuvimos un crecimiento explosivo de los asentamientos irregulares, que ese es un camino del que es difícil retornar. Es muy difícil. Cuando se llega a un determinado porcentaje de informalidad urbana, caso de Perú, por ejemplo, que ha tenido una economía súper próspera en los últimos años y sin embargo sigue teniendo una informalidad, no solo habitacional, también su economía y laboral. Los informales votan y por lo tanto cada vez que adquieren un volumen de votos suficiente, cualquier presidente, cualquier signo político que intente poner un poco de orden, su popularidad baja del 70 al 20 en cuestión de semanas. Entonces, realmente creo que ubicaría la prioridad en producir vivienda formal sin importar, por supuesto el Estado tiene recursos muy limitados para poder hacerlo. La idea es que pueda aplicar esos escasos recursos a los sectores de menores ingresos y que el sector privado pudiera atender el resto de la demanda, pero siempre con producción formal. Una pregunta que va junto con esto, que es la producción de vivienda, implica planificación territorial, porque van de la mano. ¿Usted entiende que el país tiene una reglamentación o leyes que amparen una política de construcción formal y que cuiden de la planificación urbana a nivel nacional? Yo creo que a nivel nacional, por las autonomías de las intendencias departamentales, probablemente no haya una planificación formal, más allá de la que intenta hacer la ley de promoción de inversiones, que intenta dar beneficios especiales a zonas despobladas o zonas donde la economía es poco próspera. Más allá de esos esfuerzos de estímulos tributarios, es muy difícil generar una planificación global. Con la última ley de ordenamiento territorial se generó un instrumento que permite hacer algunas cosas y a su vez las intendencias, particularmente la de Montevideo, han comprendido que esta cosa de que la ciudad creciera 10 hectáreas por año con la misma población, un año sí, el siguiente también, y el siguiente también, y así por lustros, era insensato, nos había llevado a una extensión territorial absolutamente absurda para el tamaño demográfico de Montevideo. Y yo creo que la ley 18795 intentó revertir esa situación, es decir, volver a redensificar y a construir en las áreas urbanas que se estaban vaciando, pero que tenían en cambio todos los servicios urbanos hechos incluso por generaciones anteriores. Y ese proceso ha resultado
exitoso porque es el mismo efecto dominó que expulsó con la suba de los alquileres allá sobre fines de los 80 y principios de los 90 a muchas familias a la periferia. En los últimos años comenzó a recuperarse familias, no es que salgan de un asentamiento y vengan a vivir a un edificio nuevo en el centro. Lo que sí acontece es que hay un efecto dominó por el cual una vivienda en el centro quizás es ocupada por un inquilino que antes alquilaba en la Blanqueada y ese a su vez libera una casa que ocupará a alguien que vivía en la Unión y a lo mejor esa vivienda de la Unión es ocupada por alguien que pudiendo hacer frente al pago en alquiler prefiere vivir en la ciudad formal y ese fenómeno lo hemos tenido particularmente en los mejores años de este ciclo. Ahora, hay un déficit habitacional a nivel nacional, ¿no? ¿En cuánto se estima en metros cuadrados o unidades de déficit habitacional? Hay diversos estudios, pero el último plan quinquenal de vivienda, si no recuerdo mal, lo ubicaba en el entorno de los 45.000 unidades aproximadamente. Que a mí no es lo que más me preocupa, porque ese déficit ya está ahí, es medio estructural, no es que la gente viva en la calle, la gente está viviendo en algún lado. Lo que hay que generar es una producción de vivienda que impida que ese déficit siga creciendo. Y para eso necesitamos construir unas 15, 20.000 viviendas formales todos los años y estamos bastante lejos de ese nivel de producción público y privado sumado. Con respecto a la producción de viviendas formales, usted ha dado opiniones en la evolución de la aplicación de la ley que en principio fue de la vivienda de interés social, hoy rebautizada a vivienda promovida. ¿Cómo ve la evolución desde la creación de la ley y las distintas modificaciones a la reglamentación que se le han hecho? A nuestro juicio las modificaciones han sido negativas, lo dijimos incluso antes de que estas se introdujeran. El por entonces ministro Francisco Beltrame tuvo la deferencia de invitarme a contarme que iban a poner allá por principios de 2014 un tope para el 25% de las viviendas para abaratar los precios de las viviendas. Y me preguntó qué me parecía. Le dije con total franqueza me parecía un desastre y que si me daba una semana le hacía una presentación de por qué iba a ser negativo y alguna experiencia como la ley de alquiler de 1985, cuyos efectos fueron exactamente los contrarios de lo que los legisladores de todos los partidos pretendieron hacer en octubre del 85 con su sanción. Nosotros ahí estimamos que iba a caer a la mitad de la producción de viviendas promovidas, cosa que efectivamente pasó, y ahora nos encontramos con la desagradable sorpresa que a principios de este año hubo un decreto totalmente diferente a lo que se había negociado con el Ministerio de Economía y con el propio Ministerio de Vivienda. Que prácticamente de todas las cosas que a través de la Asociación de Promotores Privados solicitamos, lo único que se consideró fue el rebautismo de pasar del nombre de vivienda de interés social, que es un nombre equívoco y que mueve al error a mucha gente, incluso a muchos periodistas, por viviendas promovidas, que nos parecía un nombre mucho más apropiado a lo que efectivamente son. Las viviendas promovidas por la ley 18795 tuvieron el objeto de sustituir a aquellas que antes construía el banco hipotecario con precios de venta que son similares o que eran similares o incluso superiores a los actuales de las viviendas promovidas. Una estimación de las inversiones que se hicieron a partir de la ley de las viviendas promovidas. ¿Cuánto invirtió el sector privado en la construcción? Y a esta altura, cerca de 1.500 millones de dólares, no todos
ejecutados hasta el final, pero sí en proceso de ejecución. Es una cifra muy importante. Baste decir que el plan quinquenal preveía una inversión de $900 millones para el quinquenio, para el Ministerio de Vivienda, para todas las alternativas de inversión pública. O sea que estamos ya cerca de duplicar, seguramente se va a duplicar antes del fin del quinquenio, la inversión pública, y eso es una cifra importante. Desafortunadamente ha ido declinando, pero de todas formas tuvo su impacto y sigue teniendo su impacto positivo. Está bien. Hay dos factores entonces que podrían estar incidiendo en la evolución de la construcción de vivienda formal. Una es las reglamentaciones de tipo administrativo que ejecutan acciones en el mercado que lo restringen, pero otra que quiero saber es qué pasa con los precios de la construcción. Están muy altos, es caro construir, se puede bajar, hay tecnologías nuevas que lo permiten hacer, hay un problema con otras reglamentaciones que puedan estar interfiriendo en y si es posible, una rebaja del metro cuadrado de construcción. Sí, nosotros partimos de la base que tenemos el costo de construcción más alto de América Latina, por múltiples razones. Es el costo más alto de América Latina, las leyes sociales son muy altas. Afortunadamente, una vez pregunté a un constructor paraguayo cuáles eran las normas de seguridad exigidas en las obras de construcción. Es un tema de reposición, ¿no? O sea, dicho crudamente, obrero muerto, obrero que se repone y todo sigue igual. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado mucho en Uruguay en ese sentido, y esos cambios cuestan dinero, pero salvan vidas, y por lo tanto es una ecuación que no puede ni siquiera considerarse. Pero hay otros elementos que hacen el costo de construcción. Entonces nosotros teníamos expectativas que nuevos sistemas constructivos pudieran abaratar la construcción. Eso efectivamente no aconteció, y no es por culpa del gobierno, es por culpa quizás de la escala del propio mercado. El gobierno hizo en ese sentido lo que tenía que hacer. Cuando discutimos la ley, antes de que la ley se aprobara, una de las cosas que le decíamos es que los DAT, ese certificado de aptitud técnica que otorga finalmente el Ministerio de Vivienda a los nuevos sistemas constructivos, tenían una demora tal que nuestra experiencia personal es que los extranjeros que se metían al laberinto de cumplir todo ese proceso, que incluía Facultad de Arquitectura, etc., a los 2 o 3 años abandonaban absolutamente aburridos del dinero y el tiempo invertido sin que el DAP se obtuviera. Hoy creo que hay como 10 sistemas constructivos aprobados. Desde el Poder Ejecutivo se nos dijo que iban a hacer todo lo necesario para acelerar ese proceso, cosa que efectivamente aconteció. Pero eso no ha resultado en una rebaja sustancial, salvo en alguna tipología de vivienda individual que son más bien para el interior y para la periferia, pero en construcción en altura, la verdad que no han aparecido sistemas constructivos en Uruguay que abaraten el costo de construcción. Con el agravante que en los últimos años, de acuerdo a un trabajo que ha hecho la Cámara de la Construcción, la productividad del sector ha caído entre 10 y 20%. Y a su vez han subido, eso, afortunadamente, los salarios reales del sector de la construcción. Entonces, suba real de salarios, caída de la productividad y la misma tecnología, en muchos casos obsoleta, que se aplica en Uruguay, hacen que el costo de construcción haya sido bastante rígido a la hora de poder abatirlo. Hoy cualquier promotor le encantaría construir por 10, 20, 30% menos del costo actual, porque eso significaría poder tener un producto que tendría un mercado mucho más amplio que el que tiene, pero eso no ha pasado. Villamiguel, si usted tuviera hoy, lo llama los ministros del ramo
y le piden 3 consejos o 3 medidas que faciliten la construcción de vivienda formal. ¿Qué 3 medidas, si con 3 alcanzan, para que eso se pudiera desarrollar? Sí, la primera cosa es desarmar los cambios que se introdujeron en la 1895, que es una ley que en toda la discusión, incluso con el resto de los partidos de la oposición, era una ley para 20, 30 años. ¿Sí? En materia habitacional uno no hace programas de 3 o 4 años porque las cosas tienen una dinámica más gradual y no es posible, es decir, producir. Argentina tiene un déficit de 2 millones de viviendas y un déficit fiscal del 8%, es imposible que este país pueda abordar con recursos públicos la magnitud de ese déficit habitacional. Entonces, la primera medida sería tratar de volver a la ley original, que tan buenos resultados dio hasta el 2014, en que se introdujo el primer cambio. Yo creo que Uruguay necesita mantener los estímulos para que inversores participen en la construcción, en la compra de viviendas para alquilar. El Estado no puede hacer frente, a tener una idea de la magnitud. En los últimos 12 años, solo en el interior hay 100.000 familias arrendatarias más. Eso, en términos de inversión previa, significa unos 10.000 millones de dólares, es decir, más que Montes del Plata y Bondia sumados. Pero fueron decisiones de decenas de miles de pequeños inversores que aplicaron sus ahorros a comprar o a construir viviendas en, imagino, las capitales departamentales y las ciudades intermedias de cada departamento, para atender a esa demanda creciente que se ha dado en estos últimos años. En Montevideo también se dio, pero no en la magnitud de Montevideo. Entonces, como el Estado no puede construir viviendas para alquilar, pues no tiene los recursos, y solo los privados lo pueden hacer, y solo lo hacen cuando se dan las condiciones que en parte se dan en Uruguay, en tanto todos los partidos políticos han dicho la libre contratación es el mejor sistema para los inquilinos, mantengámosla, y lo hicieron en el 2002, y ahí cambió a partir de 2003-2004 con la recuperación económica, 120 años de tendencia decreciente. Nosotros arrancamos con más de 80% de inquilinos en Montevideo en 1886, creo, que es el primer censo de Montevideo, y de ahí bajamos a menos del 20 en 2004. Y a partir de ahí empezó a crecer, y empezó a crecer porque no se volvió a cometer el error de 20 años antes, cuando todos los partidos políticos en la CONAPRO dijeron vamos a pedirle un pequeño esfuerzo a los propietarios y que congelen los alquileres y los lanzamientos por un año. Y los propietarios dijeron, nos habían dicho en el 74 que nunca más iba a haber leyes de alquiler. Lo primero que hace todos los partidos políticos, ni siquiera uno, es votar una nueva regulación de alquileres. Yo vendo mi propiedad. Con el diario El Lunes hoy sabemos que más temprano que tarde 1/3 de las viviendas que había en alquiler en aquel momento se fueron, con lo que se generó una crisis social de una magnitud impresionante, que fue el nacimiento de los asentamientos irregulares, sí, y de la ciudad de la costa, pues los que tenían la suerte de tener padres que tenían una vivienda de veraneo en La Bomar o en Shangri-La, se fueron a vivir ahí de manera definitiva. Entonces, yo creo que la segunda medida sería mantener el estímulo. Yo sentía una autoridad del Ministerio de Vivienda que estaba desconforme con que muchas de las viviendas promovidas por la ley fueran adquiridas por inversores para ponerlas en alquiler. En realidad ese es un error. Dijo, incluso vamos a desincentivar esas acciones, y de hecho lo hicieron poniendo topes de alquileres. Creo que eso es un error, lleva a que haya menos oferta, y si hay menos oferta los precios van a subir, y esto es un tema de oferta y demanda. Entonces, mantener la legislación tal cual era la 18.795 al inicio, mantener los estímulos al mercado de alquileres que también estaban incluidos en la propia
legislación, y tercero, ser bastante más flexible con el tema de los topes para el interior del país. Si no hay mercado, ningún privado va a construir viviendas en Dolores o en Mercedes o donde sea, si no hay gente con capacidad de pago para comprarlo. O sea, la mejor garantía es que ningún privado lo va a hacer. Y si algún privado lo hace, a riesgo 100% suyo, las viviendas se van a terminar colocando, seguramente con una rentabilidad muy inferior a la que hubiera deseado el inversor, pero no van a quedar vacías, como sí quedaron vacías viviendas del banco hipotecario en otras épocas, cuando se hacían por afinidad política del directorio del banco con una intendencia en particular, donde no había carencias habitacionales, pero sí carencias de mano de obra, de puestos de trabajo. Y entonces los intendentes lograban que el banco hipotecario construyera 1, 2, 3 edificios para dar ocupación, edificios que terminaban vacíos y con costos de 2,22 para cuidarlos. Afortunadamente esas cosas no pasan, pero yo creo que las medidas van por ahí, porque la ley 1895 fue una ley en cierta forma revolucionaria, que hoy es modelo. Yo he dado webconferencias para toda América Latina a través del Instituto Lincoln de Estados Unidos, exponiendo la ley y lo bueno y lo malo que la ley ha tenido. Hemos asesorado primero al gobierno de Paraguay, el año pasado al gobierno argentino, que intentan, con sus realidades muy distintas, por ejemplo, la exoneración tributaria en Paraguay, donde casi no hay impuestos, no mueven la aguja, ¿no? O sea, hay que buscar otro tipo de cosas. En Argentina nos encontramos con que no hay Ministerio de Vivienda, no hay Agencia Nacional de Vivienda, es decir, la institucionalidad depende del Ministerio del Interior. Y bueno, mis contrapartes en ese asesoramiento eran abogados, o sea, tampoco hay especialistas en estos temas. Pero bueno, van haciendo esfuerzos en el camino correcto. Creo que no van a tener los votos para una exoneración fiscal para los alquileres, que es un proyecto de ley que, si no lo han presentado, estaban por presentarlo. Pero yo creo que por primera vez en muchas décadas se había comenzado a transitar el camino correcto, que es intentar estimular al sector privado para que invierta más donde a la comunidad le sirve, porque si uno deja a la inversión privada libre totalmente, no hay nada más tonto que el inversor inmobiliario, pues un inversor tan conservador que va donde van todos, y donde van todos terminan siendo los sitios premium, y los sitios premium se agotan en Uruguay, en Argentina, en Francia, en Vietnam, en cualquier país. Entonces yo creo que la ley introdujo premios y castigos tributarios como para orientar, y lo logramos. Nosotros teníamos 82, en los 4 años previos a la ley, 82% de las viviendas de propiedad horizontal de Montevideo eran en los barrios de la costa. Y en los 4 años posteriores bajamos a menos del 30%, mucho más alineado con el 25% de demanda habitacional que está en esa zona. Entonces, eso, en esa nota de voz, me acuerdo que me encontré con la arquitecta Muslera en un evento que hicimos en la Intendencia de Maldonado para promover la ley. Y ella estaba feliz porque el periodista me había preguntado si yo fuera ministro, ¿qué haría? Y dije, no cosas muy diferentes a las que se están haciendo hoy. Y por primera vez en 25 años que vengo peleando contra los molinos de viento en este tipo de cosas. Creo que en la administración anterior se empezó a recorrer un camino positivo, que por razones ideológicas, estrictamente ideológicas. Yo descarto la buena fe de todos los que han adoptado las medidas equivocadas que han adoptado. Es decir, su objetivo es que efectivamente los alquileres bajen, que los precios de las viviendas bajen, pero no es teniendo menor producción de viviendas ni menor oferta de alquileres que los precios van a bajar. Y si se intenta regularlos administrativamente, peor todavía. 2 preguntas finales. ¿Es posible, es viable
un MEVIR montevideano. Muchas veces se ha hablado del tema, pero no queda claro si se aplica la realidad del interior a la realidad territorial de Montevideo. Yo creo que el MEVIR es una de las experiencias más exitosas que ha más transitado diversos gobiernos y lo ha hecho de manera, ¿no?, con bajo perfil y de manera eficiente en términos de la asignación de recursos. Nunca sentí una crítica a un uso de los recursos del MEVIR. En algún caso, alguna localización puntualmente se ha discutido, pero no a la actuación. Yo creo que el origen del MEVIR es la erradicación de viviendas insalubres y sobre todo la agrupación, ¿no? Es decir, tomar 10, 15 viviendas aisladas en un entorno no muy lejano y agruparlas con todos los beneficios sociales que eso tiene, y desde el punto de vista de la eficiencia del uso del territorio. Pero me vine en Montevideo, me lo imagino en la periferia, y la verdad que tanto la administración anterior como esta, incluso con sus errores, están luchando para que las nuevas propuestas sean en la trama urbana consolidada. Así que no imagino mucho espacio para el MEVIR, quizás como solución de erradicación de asentamientos que son muy costosos, y quizás el MEVIR definitivamente tiene costos sensiblemente inferiores. Nosotros ponemos como ejemplo que cada vivienda formal que el Estado promueve con la ley 1895 tiene una renuncia fiscal de entre 20 y 25 mil dólares. Pero cada vivienda y hábitat construido para erradicar una vivienda en un asentamiento, insalubre, etc., en Montevideo anda por encima de los 80 mil dólares, entre el costo de la tierra, la infraestructura, el costo de la propia vivienda, etc. Entonces, si yo construyo una vivienda formal por la cuarta parte de lo que después me va a costar erradicar una vivienda informal, desde el punto de vista del más menos del gobierno, y sobre todo pensando en el mediano y largo plazo, es un uso eficiente de los recursos, más allá de la discusión que yo no creo que hubiera muchos privados construyendo en La Aguada o en el Prado o en el barrio sur hoy si no tuvieran exoneraciones fiscales. O sea, es una exoneración, sí, pero de una recaudación que difícilmente existiría si no existiera la ley. La última pregunta. ¿Cuál es el diálogo actual con las autoridades de gobierno o con la política para que le permita considerar estas preocupaciones o estas ideas que usted manifiesta sobre la necesidad de modificaciones? Sí, yo creo que el diálogo nunca se ha roto. Es más ríspido en algún momento u otro por declaraciones públicas, que en general el que más las hace soy yo, por lo tanto debo ser el más odiado por parte de las autoridades, pero con las autoridades de APCO, de la Cámara de la Construcción, me consta que el diálogo es fluido, es bueno. Con el Ministerio de Economía y Finanzas también es bueno. Ellos están hoy con otras prioridades, con el tema de la rendición de cuentas. Pero no descarto, sobre todo no descarto que adviertan que efectivamente otra vez cometieron un error, y si bajamos de 3.000 viviendas al año antes de aquel primer tope en 2014 a 1.500 más o menos después de puesto ese tope, y hoy estamos en unos 500, bueno, algo están haciendo mal, para que en un contexto además en el que cada vez se venden más viviendas, por cada semestre se bate un nuevo récord de venta de viviendas promovidas, porque si quedamos, bueno, tampoco hay demanda y quedó aletargado, eso se quedó ahí, o sea, hay menos propuestas simplemente porque se agotó la demanda, pero
Todos sabemos que la demanda está lejos de agotarse, estamos lejos de los niveles de producción requeridos. Es cierto que la mayoría de la demanda nueva va hacia el mercado de alquileres, particularmente en Montevideo. En algunos años, más de las 2/3 partes de los hogares nuevos tienen como única alternativa el mercado de alquileres. Eso obliga a mantener una oferta igual de abundante para que los precios no suban. Desde 2008 nosotros tenemos una curva de subas reales de los alquileres que estaba en permanente caída, que se aceleró en 2012 con la ley y que ahora, desafortunadamente, parecería haber cambiado la tendencia sobre fines del año pasado y principio de esto, y haber empezado a subir otra vez. Creo que es un dato no menor porque el mercado de alquileres no es un mercado que se comporte de tipo serrucho como el de compraventa, ¿no? Que sube y baja de acuerdo al humor de los potenciales compradores, sino que son tendencias muy graduales en el tiempo que se mantienen y cuando cambian y se mantienen por 7, 6, 8 años y después vuelven a cambiar y se mantienen por 7, 8, 10 años. Así son los ciclos del mercado de alquileres. Y la verdad que veníamos en un ciclo a la baja de 5 años, 6 años, todavía insuficiente, pero cambió, y quizás cambió producto de que hay menos oferta. Entre otras cosas también porque para los inversores hoy es mucho menos atractivo comprar una vivienda para alquilar que lo era 10 años atrás, con los commodities por la nube, con la economía creciendo del 6% anual, con precios, con inflación en dólares, por lo tanto, precio de la vivienda que se valorizaba constantemente en dólares. Es decir, era posible que a los 6 o 7 años se duplicara el precio de aquella inversión, por lo tanto era ganar, buenas rentabilidades, buen ahorro interno que hacía una fuerte disponibilidad para aplicar a la compra de viviendas, valorización de los inmuebles. Hoy no tenemos valorización de los inmuebles porque estamos en el mejor de los casos en una meseta, deberíamos estar en una ligera deflación para volver a tornar competitiva la economía. Ya los commodities no tienen el precio que tenía, por lo tanto el ahorro disponible por parte de los inversores locales ha disminuido y la rentabilidad ha bajado, porque los precios de venta se han mantenido sostenidos y había comenzado a caer el precio de los alquileres. Entonces, estamos en un contexto en el que ya no es tan atractivo invertir. Afortunadamente, con el fin del secreto bancario, muchísimos uruguayos se volcaron a comprar viviendas para alquilar y sustituyeron a los argentinos, que por distintas circunstancias se retrajeron, y eso logró mantener una venta fluida a inversores y por lo tanto una colocación de viviendas en el mercado de alquileres. Pero nosotros teníamos miedo hace un par de años con este cambio de escenario, que iba a pasar si había una retracción brusca de la oferta, pues los alquileres iban a subir mucho y había gente que iba a quedar marginada y era otra vez al asentamiento y empezar otra vez ese ciclo perverso de la ciudad formal a la informal, en el que perdemos todos, los primeros obviamente los que tienen que sufrir esa migración.